Hoy iniciamos un capítulo nuevo. Oremos y pongámonos en manos de Dios. Dios amado, te damos gracia. Padre Celestial, mira este capítulo que vamos a leer el día de hoy de este audiolibro que estamos leyendo. Él vino a dar libertad a los cautivos. Te rogamos en el nombre de Jesús, Padre amado, que nos cubra con su preciosa sangre. En esta hora depositamos nuestra mente y nuestros corazones delante de ti. Sellamos toda brecha ahora, Señor, para que ninguna transferencia haya en nosotros. Que al leer este libro, Señor, tú guarde nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Que todo nuestro ser sea guardado. Nos cubrimos en esta hora con la sangre de Jesucristo y reprendemos toda enviación demoníaca a nuestras vidas o a nuestra familia. Cubrimos nuestra casa, nuestra familia. Cubrimos la familia y las personas que estarán escuchando este audio. Donde quiera que se encuentren en el mundo, declaramos la sangre de Jesucristo sobre ellos. Si está leyendo este libro o escuchándolo, la sangre de Cristo está cubriendo tu vida. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque Él ha traído esto para edificar nuestras vidas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él vino a dar libertad a los cautivos. Capítulo 13. La entrada. Habla Rebeca. Las escrituras son bien claras. Cualquier relación con Satanás abre una puerta en la vida del individuo para la entrada del poder satánico, la contaminación demoníaca o ambas. El hecho de que la persona sea cristiana o no cristiana no hace la diferencia. Levítico 19:31 dice: no os volváis a los encantadores y a los adivinos, no lo consultéis, ensuciándoos con ello. Yo, Jehová, vuestro Dios. Aunque la hermandad es una secta muy fuerte y crece con rapidez, son solo un puñado comparados con el vasto número de personas cautivas en relaciones periféricas con lo oculto y otros pecados que abren las puertas de sus vidas al poder de Satanás. Estas puertas, creadas por el pecado, proporcionan a Satanás derecho legal según la palabra de Dios, la Biblia, para ejercer poder en sus vidas. Los cristianos no están protegidos porque si abren esas puertas, esas entradas, significa que participan conscientemente en el pecado, la ignorancia o ambos. Romanos 6, 15, 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien os obedecéis? Sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para justicia. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cada persona no solo debe percatarse de estas áreas de influencia en su vida, sino también debe desear anunciar el glorioso evangelio de Jesucristo a los demás. Muchísimas personas no pueden aceptar a Cristo cuando alguien les habla porque su voluntad y su mente están literalmente atadas por los poderes de las tinieblas a través de alguna puerta en su vida presente o en el pasado. Segunda de Corintios 4:3, que si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están encubiertos, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Cualquier
relación con lo oculto, no importa cuán superficial o breve sea, es una puerta. Me refiero a cosas como jugar con el horóscopo, visitar curiosidad a un adivino, leer las hojas de té, leer las manos, etc. ¿Cuántos de nuestros festivales para recaudar fondos en las escuelas e iglesias tienen un adivino de algún tipo? Nada de esto es inofensivo. A los pequeños se les permite ir a esas personas en tales fiestas para que se diviertan. ¿Cuántos de estos niños después no pueden aceptar a Cristo como Salvador, o si ya son cristianos, en algún momento pierden interés o no pueden crecer? En algún momento pierden interés y no pueden crecer en la vida cristiana. Nos espantaría si supiéramos el número de bajas por solo esta causa. Yo personalmente he visto más de esto de lo que quisiera aún pensar. Otra vez, la Biblia no puede ser más clara. En Deuteronomios 18, 10 al 12 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinación, ni agoreros, ni sortileo, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien presente a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, aún ni preguntar a los muertos. Y estas cosas son abominación a Jehová tu Dios, la cual él ha echó de delante de ti. Una simple visita de curiosidad a una sesión espiritual basta para afectarlo a uno por el resto de la vida. Igualmente, estudiar libros sobre las artes ocultas, jugar con una cuija, probar nuestra percepción extrasensorial, experiencias psíquicas, proyección astral, meditaciones de cualquier tipo que incluyan la pérdida de la conciencia o dejar la mente en blanco, o que empleen aguas, aceites o minerales en lo que se ha introducido una vara o un péndulo. Igualmente peligrosa es la participación en magia de cualquier tipo, en levitaciones, mover objetos sin tocarlos físicamente, en consultas con medium o espiritista para tratar de localizar objetos perdidos, la práctica de cualquiera de las artes marciales o el yoga. Claro está, cualquier práctica de brujería en forma de maleficio o encantamientos, cualquiera de estos abre puertas al influjo de los poderes satánicos y demoníacos. Cualquier uso o abuso de drogas heroicas o las borracheras repetidas son también puertas de entrada. El abuso infantil casi siempre resulta en contaminación demoníaca. Por eso es que los niños víctimas de abuso, a menos que sean liberados, se convierten en padres que abusan de sus hijos. Cualquier incidente que produzca un severo trauma emotivo o físico puede resultar en el quebrantamiento de las defensas y en la entrada de espíritus demoníacos. Esto puede ocurrir lo mismo en niños que en adultos. Las relaciones sexuales son otras puertas amplias. Los demonios pasan de una persona a la otra durante el coito. Esto es porque las dos personas se vuelven una carne. Dice 1 Corintios 6, 16 y 18. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo, es más, el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Fornicación es la relación sexual entre un hombre y una mujer que no están casados entre sí. Por eso es que Dios ha dado a su pueblo tantos mandamientos que prohíbe el coito entre quienes no son esposo y esposa.
es para protegernos de este tipo de contaminación demoníaca. Las violaciones sexuales, a veces violentas, particularmente con niños, son una puerta que ha encontrado muchas veces en mi práctica de la medicina. Estas resultan en la entrada de los más poderosos demonios que he encontrado. El incesto y cualquier participación en la homosexualidad siempre conducen a la contaminación demoníaca. Lo mismo se puede decir de cualquier práctica sexual de las que concedan la Biblia que se ven en la pornografía moderna. Con frecuencia me han preguntado sobre los problemas del coito cuando uno de los dos cónyuges no es salvo y participa abiertamente en el pecado. En estos casos, creo firmemente que el cónyuge creyente puede descansar en la promesa de 1 Corintios 7, 12, 16. Si algún hermano tiene mujer fiel y ella consiente en habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido infiel y él consiste en habitar con ella, no lo deje, porque el marido infiel es santificado en la mujer y la mujer infiel en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Pero si el infiel se apártese, que no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Antes a paz nos llamó Dios, porque ¿dónde sabes, oh mujer, si quizás hará salvo a tu marido? ¿O dónde sabes, oh marido, si quizás hará salva a tu mujer? En tales casos, el cónyuge cristiano solo tiene que pedirle al Señor que santifique su lecho matrimonial y su cónyuge infiel, y que cierre esa puerta con la sangre de Cristo para que el cónyuge creyente no se infecte de demonios del otro durante el coito. La hipnosis es otra gran puerta. La persona que es hipnotizada tiene que someter tanto su voluntad al hipnotizador que queda abierta a cualquier cosa que el hipnotizador desee poner en ella. Hay ciertos demonios que mantienen abiertas las puertas a la influencia del hipnotizador. El hipnotismo para dejar de fumar o dominar el apetito para perder peso es cura demoníaca. La acupuntura es otra forma de cura demoníaca. Las religiones orientales son todas formas de adoración demoníaca. El público no sabe que las agujas que se emplean en la acupuntura están bendecidas por varios líderes de las religiones orientales antes de su uso, y por tanto son puertas directas para la entrada de demonios. He visto extrañas contaminaciones producidas por aguja de acupunturistas, además de contaminaciones demoníacas. Cualquier curación sobrenatural que no sea la que llegue directamente de Jesucristo es cura demoníaca y resulta en contaminación demoníaca o posesión demoníaca, o ambas cosas. Dios mismo concedió a los hombres el don del conocimiento utilizando por la ciencia médica moderna. Lucas, autor de 2 libros del Nuevo Testamento, era médico. Cualquier participación en prácticas de las religiones orientales como la meditación trascendental, el yoga, etc., resulta en contaminación demoníaca, posesión o ambas cosas. Un estudio cuidadoso de la enseñanza de cualquier religión a la luz de la Biblia señalará enseguida sus errores. La mayoría de las religiones orientales practican la meditación. La cuestión de la meditación es algo que la mayoría de los cristianos interpretan mal, y Satanás ha escrito mucha literatura engañosa sobre la meditación que se hace pasar por literatura cristiana. Hay varias referencias en la Biblia a la meditación, pero hay una gran diferencia entre la meditación santa y la meditación satánica.
Creo que estaría bien señalar aquí los principios básicos. Una de las principales citas bíblicas sobre la meditación la encontramos en Josué 1:8. El libro de Aquesta, ley, que el libro de la ley nunca se apartará de tu boca, antes bien, de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Deseo enfatizar que la meditación que se refiere a este pasaje es la lectura activa en que uno estudia y aprende de memoria la ley de Dios dada a los israelitas. Josué debía llegar a conocer tan bien la ley que ésta llegara a formar parte de su persona. David siguió el mismo principio y lo expresó en Salmo 119, verso 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes divagar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Según esto, David activamente procuraba estudiar y aprender de memoria la ley de Dios para no apartarse de ella. La meditación que menciona la Biblia nunca es pasiva. La meditación satánica es pasiva. Satanás quiere que el hombre se quede con la mente en blanco, vacía de todo pensamiento. Esto abre una puerta para la entrada e influencia de los demonios, porque la verdad es que Dios nos manda a controlar nuestros pensamientos, a no dejar que la mente en blanco, sino que uno controla la mente. Satanás lo harás. Segunda de Corintios 10, 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Estos pasajes demuestran claramente que se nos ordena que controlemos la mente, que no la dejemos en blanco. Cualquier enseñanza sobre meditación que diga que tenemos que dejar la mente en blanco, libre de todo pensamiento, o repetir muchas veces ciertas frases para dejar en blanco la mente, es de Satanás. Jesús dijo: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, mas evita las profanas y vanas palabrería, porque muy adelante irán a la impiedad. Segunda de Timoteo 2:16. Hay una enseñanza peligrosa en algunas iglesias carismáticas. Se les dice a los miembros que repitan ciertas frases vez tras vez, o que dejen la mente en blanco para que el Espíritu Santo tome el control. Lo hacen especialmente en un esfuerzo para que la gente hable en lenguas. Cualquier mente en blanco será tomada por un espíritu, pero desafortunadamente por un espíritu impío, no por el Espíritu Santo. Otra forma de lazo ocultista que es muy real, pero poco reconocido, es colocar hechizos o encantamientos o brujerías contra otras personas. Aún un cristiano puede ser terriblemente perjudicado por brujerías de este tipo dirigidas contra él. Mi propia experiencia es un buen ejemplo de esto. Yo no sabía lo que estaba pasando hasta que el Señor se lo reveló a mi pastor. De entonces acá he encontrado muchos pacientes con aflicciones de este tipo. A menudo saben de una persona, un amigo quizás, que está metido en el ocultismo y han tenido algún problema con aquella persona sin sospechar que en venganza les va a echar brujería. Por esta razón es imperativo que el cristiano ande bien cerca del Señor para que le dé discernimiento en tales casos. Los demonios y la sujeción a los demonios son hereditarios. La entrada por herencia a menudo pasa desapercibida. Aunque ya no estamos bajo la antigua ley,
Gracias al nuevo pacto en la sangre de Cristo, podemos hallar algunos principios muy importantes estudiando que cualquier pecado que no se pone bajo la sangre de Cristo constituye una base legal para Satanás. Hay muchas referencias en el Antiguo Testamento a los pecados de los padres transmitido a los hijos. Entre ellas tenemos Éxodo 25, Éxodo 34:7, Números 14:18 y Deuteronomio 5:9, Éxodo 34:6 al 7. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo justificará al malvado, que visita la inquietud de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hallamos también que cada vez que había un avivamiento importante en Israel, el pueblo se reunía a ayunar y a orar, no solo en confesión de sus propios pecados, sino del pecado de sus padres también. Por ejemplo, Nehemías 9:1-2. Y el día 24 del mismo mes se juntaron los hijos de Israel en ayuno y con sacos y tierra sobre sí, y habían ya apartado la simiente de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Otros pasajes, como son Segunda de Crónicas 29, 1 al 11, durante el reinado del rey Ezequías, Segunda de Crónicas 34, 19, 21, muchos otros pasajes más. El pecado de nuestros antepasados tiene un grave efecto en nuestras vidas, y la puerta hereditaria hay que cerrarla con oración, confesión y el poder limpiador de la sangre de Jesucristo. Determinadas habilidades y demonios pasan de generación en generación. Un caso comúnmente aceptado es el don de tirar el vaso. Pero lo que es especialmente dañino es cualquier relación con lo oculto, cualquier adoración de ídolos, que en realidad son demonios. Primera de Corintios 10, 14 a 21, cualquier contaminación demoníaca, cualquier juramento de alguno de nuestros padres o antepasados que comprometen a los descendientes, como ya la mayoría del ocultismo, el paganismo, el mormonismo y la masonería, etc. Uno de los mayores instrumentos de Satanás hoy día en los Estados Unidos son los juegos ocultistas fantásticos en que uno asume diferentes papeles y que se han vuelto tan populares. Satanás se vale de estos juegos para reclutar un vasto ejército entre los jóvenes más inteligentes del país. Ejército que el anticristo pudiera utilizar y controlar en un instante. Al participar en estos juegos, la gente cae bajo el control demoníaco sin darse cuenta de lo que está sucediendo. En muchos estados, tales juegos están formando parte del currículo escolar de los estudiantes más inteligentes. Casi todas las escuelas tienen clubes extracurriculares en los que se participa en los juegos. En esencia, tales juegos son cursos acelerados de brujería. Lamentablemente, los participantes no suelen comprenderlo hasta que es demasiado tarde. La mayoría de los juegos tienen un líder que traza el plan general de cada juego. El juego es una aventura en la que se pelean muchas batallas contra varios monstruos y seres de diferentes habilidades y características. Hay muchos tomos voluminosos con cuadros y detalles sobre las capacidades de los diferentes caracteres. El jugador tiene que visualizar la acción en su mente. Mientras mejor pueda ver la acción y proteger las jugadas de los monstruos y demás jugadores más avanzados, está uno en el juego. Lo que la gente no sabe al principio es que aquellos monstruos son demonios. Lo que creen visualizar
mentalmente, en realidad lo están viendo en el mundo espiritual. Mientras más capacidad adquieren para ver el juego, más en sintonía están con el mundo espiritual. La imaginación es puente clave para ponerse uno en contacto con el mundo espiritual. No sé en qué momento los jugadores quedan contaminados de demonios, pero he trabajado con muchos jóvenes que han andado con esos juegos y todavía no he encontrado uno a nivel de líder de juego que no tenga demonios y que no lo sepa. Claro, mienten en cuanto a esto. Varios me han dicho que los demonios se les acercan y les hablan, y para obtener mayores poderes invitan al más inteligente de los demonios a entrar en ellos. Los manuales más avanzados detallan sortilegios, conjuros y escritos satánicos que son utilizados y enseñados a los brujos y brujas en la hermandad. Los jugadores sienten la extraña fascinación y el poder de los juegos. Pocos comprenden la trampa que representan. Están completamente engañados. ¿Cuántos de vuestros jóvenes que una vez fueron cristianos activos y entusiastas han perdido el interés en el Señor por jugar esos juegos? Otro incalculable número de ellos jamás llegará a un conocimiento salvador de Jesucristo por culpa de los lazos demoníacos en que han caído al jugar tales juegos. La influencia del ocultismo es desenfrenada en los juguetes de los niños pequeños y en las tiras cómicas de la televisión. Los niños por naturaleza son imaginativos. Satanás sabe que si puede dirigir esa imaginación hacia el mundo espiritual, pronto aprenderán a ver a los demonios y a comunicarse con ellos. Los padres deben de ser muy cuidadosos en cuanto a qué juguetes juegan sus pequeños y qué programas de dibujos animados ven en la televisión. La bioreacción ha tenido tremenda resonancia en el mundo de la medicina en los últimos años. Su crecimiento ha sido fenomenal. Se usa principalmente contra el dolor, la presión arterial y el control al abuso de las drogas y el alcohol. La hermandad ha usado la bioreacción desde muchos años antes de que su uso se hiciera público. Descubrieron que era el método más rápido de enseñar a las brujas a tomar conciencia del cuerpo espiritual y por lo tanto a entrar en contacto con el mundo espiritual. En esencia, la bioreacción enseña a la persona a controlar las funciones del cuerpo que Dios nos ha mandado a controlar y que por lo tanto no debemos hacerlo. Enseña a controlar conscientemente el cuerpo espiritual, con lo que a su vez controla y altera lo que está sucediendo en el cuerpo físico. Repito, muy pocos de los que se inician en el programa saben lo que es, en lo que se están metiendo. Los cristianos nunca deben practicar la bioreacción, que no es más que yoga modernizado, meditación satánica y brujería. Otra cosa que suele pasar desapercibida, pero que es muy poderosa, es la música rock. La música rock es música del diablo, como muchas otras cosas. Todo el movimiento de la música rock fue cuidadosamente planeado y ejecutado por Satanás y sus siervos desde el mismo comienzo. La música rock no es producto de la casualidad, sino que responde al plan cuidadosamente concebido, nada menos que por el mismo Satanás. Como mencioné anteriormente en el libro, Elaine conoció personalmente a un buen número de estrellas del rock. Todos habían ascendido a servir a Satanás a cambio del dinero y fama. Han recibido todo lo que deseaban, pero también muchas cosas que no esperaban. Sus vidas y sus almas están destruidas. Estas estrellas saben exactamente lo que están haciendo. Están enseñando paso a paso a incontables millones de jóvenes a adorar y servir a Satanás.
Elaine asistió a ceremonias especiales en varios estadios de grabación en los Estados Unidos, con el propósito específico de incorporar bendiciones satánicas en la música rock que se grababa. Ella y otros hacían conjuros para colocar demonios en cada disco y casete de música rock que se vendía. A veces llamaban a ciertos demonios para que hablaran en las grabaciones, especialmente en los mensajes grabados al revés. Además, en muchas de las grabaciones, las voces de los mismos satanistas quedaron grabadas en el trasfondo, disimuladas por el ruido general de la música, con conjuros y encantamientos para llamar más a demonio cada vez que una de las grabaciones fuera tocada. Mientras suena la música, los demonios son llamados a presentarse en el cuarto a afligir a quienes hayan puesto la grabación o esté escuchando la música. ¿Con qué propósito? Control mental. Control mental no solo para dar a los oyentes comprensión de los mensajes que Satanás ha transmitidos por la música, sino también para evitar que reconozcan la necesidad que tienen de Jesús y la salvación por la que Él murió en la cruz. Muchas de las letras de las canciones son conjuros en los que se llama a los demonios. El propósito es doble: ejercer el control sobre los oyentes y enseñarles conjuros de los que puedan valerse para enviar demonios contra otras personas. Esto permite que a las personas vengarse afligiendo a sus enemigos con enfermedades accidentadas, etc. Así como ayudar a influenciar a otras personas para que caigan en las redes de la música rock. Recomendamos el libro The Devil Display The Tour About Rock, Los discípulos del diablo, la verdad sobre la música rock, por Jeff Godin, publicado por Clicks Publication. Para un estudio a fondo de la música rock, este libro es excelente para que los padres entiendan la música rock que sus hijos oyen. Todas estas puertas deben ser cerradas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si has participado en cualquiera de estas cosas, puedes fácilmente cerrar la puerta orando así: Padre, te confieso que he andado en tal cosa, reconozco que tal es cosas, abominaciones a ti y detestables ante tus ojos. Humildemente te pido perdón por haber pecado en esto. Te pido que elimines cualquier puerta demoníaca que haya resultado de mis acciones y que me limpies de mis pecados y cierres para siempre esas puertas con la preciosa sangre de Cristo. Te pido esto y te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Luego te recomiendo que en voz alta te dirijas a Satanás y a los demonios más o menos así: Satanás, demonio, le he pedido al Padre Celestial que me perdone por participar en tal o cual cosa, y he sido perdonado. Ahora por fe cierro a ustedes las puertas de mi vida para siempre, por medio de la sangre de Jesucristo que derramó por mí en la cruz. En el nombre de Jesús ordeno que se vayan. En los casos de contaminación con los demonios más fuertes suele ser necesaria la ayuda de otra persona o personas para obtener liberación. Si oras fervientemente y deseas ser liberado a cualquier precio, el Señor te dirá lo que tienes que hacer y dejará libre al cautivo. Voy a dar ahora algunos ejemplos de personas que he tratado en mi consultorio médico que han estado muy afectadas por algunas de estas puertas abiertas. He cambiado los nombres para proteger tales personas. Los cristianos tenemos que entender un principio bien importante que nunca he oído enseñar con claridad en ninguna iglesia. Muchas de las personas a las que hablamos del evangelio están literalmente atadas por demonios, ya sea por dentro o por fuera.
para que no puedan liberarse. No tienen voluntad para aceptar a Jesucristo como Salvador y sus mentes están igualmente atadas para que no entiendan el mensaje del Evangelio, como dice 2 de Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. Si vuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estas personas no le dicen a uno que están atadas. Las ataduras son tan fuertes que en la mayoría de los casos no saben que están atadas. Las excusas que dan cuando uno le pregunta si desean orar y aceptar a Jesucristo es: todavía no estoy listo, o más tarde, o no puedo hacerlo ahora, no me presiones, o muchas otras cosas más. Pero Jesús vino a libertar a los cautivos. Isaías 61:1: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Los cristianos sencillamente tenemos que tomar el poder y la autoridad de Jesucristo que nos ha dado y valernos de ella para libertar a los cautivos. Los siguientes son algunos ejemplos de mi propia experiencia. Hasta aquí la primera parte del capítulo 13. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te exaltamos y te glorificamos. Te damos toda gloria y toda honra, Padre Celestial. Te pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que sea usted guiando nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones. En esta hora, Señor, atamos y reprendemos toda actividad demoníaca, toda actividad satánica, toda actividad, Señor, que nos enrola. Dios mío, si hay alguna puerta abierta en nuestras vidas, Señor, de nuestros antepasados o de nosotros, Señor, ayúdanos, Señor, a tener el entendimiento para poder cerrarla. En esta hora yo cubro mi vida, cubro la vida de mi familia, la vida de los miembros de mi iglesia y las vidas de cada persona que esté escuchando este libro el día de hoy. Señor, nos cubrimos con la sangre de Jesucristo y ordenamos a todo espíritu satánico, Señor, que intenta penetrar, que nos ronda o que ha tratado de manipularnos o que haya estado en nosotros, reprenderlo y echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. Declaramos la sangre de Jesús y declaramos que Satanás y sus demonios no tienen autoridad ni participación en nuestras vidas ni en nuestros cuerpos, que tanto cuerpo, alma y espíritu son santificados a través de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Estimados oyentes, hasta aquí la primera parte del capítulo 13. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Nos vemos en el siguiente audio. Shalom.